Triángulos congruentes. En matemáticas, congruencia quiere decir que son completamente iguales, misma forma, mismo tamaño, lados iguales, ángulos iguales. Para los triángulos hay tres criterios que, si se cumplen, son completamente iguales. El primer criterio es lado, lado, lado. Esto quiere decir que si tengo dos figuras con las mismas medidas, son congruentes, o sea, completamente iguales. Como puedes ver en este ejemplo, tenemos dos triángulos con todos sus lados completamente iguales. Esto quiere decir que es congruente. El segundo criterio es lado, ángulo, lado. Si tenemos dos triángulos que tienen dos lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos es igual, son congruentes. En este ejemplo tenemos dos triángulos con dos lados iguales y su ángulo es de 90 grados, lo que quiere decir que son congruentes. El tercer criterio es ángulo, lado, ángulo, lo que quiere decir que si tengo dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de sus ángulos de sus extremos son iguales, tenemos triángulos congruentes. En este ejemplo tenemos dos triángulos con un lado igual y sus extremos son 90 grados y de 45 grados, lo que quiere decir que son congruentes. Figuras semejantes. Cuando hablamos de semejanza nos referimos a figuras que tienen la misma forma pero distinto tamaño, sus características, misma forma, mismos ángulos, medidas proporcionales. En el siguiente ejemplo tenemos un triángulo con las siguientes medidas 8, 10 y 6. Con un triángulo más pequeño, solo tenemos una medida de sus lados, que es el de 5 centímetros. Para saber la medida de los lados que faltan, esto se logra sacando un factor o razón. El factor se saca dividiendo los lados homólogos, que se divide el número más grande entre el más pequeño. Esta figura, el lado homólogo es el que se muestra en pantalla, que es de 10 centímetros y 5 centímetros. Estos divididos, el resultado es 2. Esto quiere decir que el triángulo pequeño es dos veces más pequeño que el grande. Traslación. El movimiento de una figura determinada por una flecha. La figura que no cambia su volumen, forma o tamaño. En el ejemplo tenemos una figura que, dependiendo de la dirección de la flecha, se mueve sin cambiar su volumen, ángulos o forma. Rotación. El movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. Esta acción, sus ángulos no cambian, su tamaño no cambia y su forma no cambia. En este ejemplo tenemos una figura que, dependiendo de los grados que indiquemos, es lo que se va a rotar. Simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, tomando como referencia una línea que se llama eje de simetría. Ponemos esta figura en cada uno de sus vértices A, B y C y trazamos nuestro eje de simetría. Empezando por A, trazamos una línea recta hasta el eje de simetría y con la misma distancia colocamos el otro lado del eje de simetría y le colocamos A', y esto hacemos con el resto de vértices. Cuando todos los vértices estén colocados, empezamos a unirlos, empezando por A', B', C', terminando con A', y tendremos una figura completamente igual, solo que es
reflejada como en un espejo. Simetría central. Es el reflejo de una imagen tomando como referencia un solo punto llamado punto de simetría. En el ejemplo, a esta figura, a cada uno de sus vértices le colocamos A, B, C y D. Colocamos nuestros puntos de simetría y trazamos una línea entre A y el punto de simetría. Y con la misma distancia le colocamos en línea recta desde el punto de simetría. Y con la misma distancia le colocamos en línea recta desde el punto de simetría y le colocamos A' y hacemos lo mismo con el resto.